Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón dominical. Hoy es 29 de agosto del 2021 y estamos comenzando este sermón continuando con nuestro culto dominical. Y les voy a pedir que nuevamente abran su Biblia allá en la carta a los Gálatas en el capítulo número 6. Hoy terminamos esta serie de sermones de la epístola a los Gálatas o carta a los Gálatas. Y pues le doy muchas gracias a Dios porque hemos aprendido bastante de lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta carta, pero también de todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos revela a través de estos escritos. Le voy a dar lectura a los primeros versículos solamente y después voy a hacer una oración para que me acompañen y posteriormente comenzamos con el sermón de este día. Dice así la palabra de Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te doy muchas gracias por permitirnos llegar hasta este momento donde hemos de meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, tu bendición. Te ruego, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo en mi vida, para poder comunicar, Señor, el mensaje que hay en estas palabras que escribiese el apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, para tu pueblo, para nosotros, Señor. Y Padre, te ruego que cada uno de los hermanos que me estén escuchando, cada uno de los oyentes que estén viendo este video, puedan, Señor, entender claramente cuál es tu voluntad, que siempre es muy clara y es perfecta. Padre, en tus manos nos encomendamos y rogamos tu dirección a través del Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Bendito Señor. Amén. Pues como ya les decía, hermanos, estamos hoy en este sexto y último capítulo del libro de los Gálatas. Y nos hallamos leyendo prácticamente los últimos versículos también de esta epístola. Estamos en la última sección de esta carta, que es ya la conclusión firmada del apóstol Pablo. En nuestro estudio anterior, en nuestro sermón anterior, hemos considerado ampliamente el principio establecido en el versículo número 7 de este capítulo 6, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dijimos que teníamos aquí uno de esos destacados pasajes en las Escrituras que pensamos que necesita ser considerado en la actualidad. Pablo está presentando aquí un gran principio, una ley inmutable que opera en todas las esferas de la vida. En el sector de la agricultura, una persona siembra trigo y eso es lo que va a cosechar, trigo. Puede sembrar arroz y entonces obviamente que cosechará arroz. Usted nunca puede conseguir peras en el olmo, por ejemplo. El principio que tenemos entonces es lo que usted siembra, eso va a cosechar.
en la esfera de lo moral, usted también cosechará lo que siembre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo contó acerca de un sembrador que salió al campo a sembrar. Y también destacó que un segador salió a cosechar. El principio establecido en este versículo es inmutable, invariable, inalterable, y no puede ser revocado. No se puede modificar en ninguna de sus partes, y es amplia y es aplicable en todas las esferas de la vida. En cada sector de nuestra vida es aplicable. Por ello, lo que se cosecha pertenecerá al mismo tipo de semilla que se siembra. En ese sistema no se producen errores ni mutaciones que alteren la relación de lo que se siembra y lo que se cosecha. Finalmente pusimos grandes ejemplos de personajes en la Biblia que cosecharon lo que sembraron. Dentro de ellos hablamos de un Abraham, de Jacob, de Jocabed, la madre de Moisés, del mismo rey David, del rey Acab y de Jezabel, y por qué no, también del apóstol Pablo. Antes de comenzar con esta última sección de la carta a los Gálatas, quisiera que leyéramos el versículo número 10 de esta carta a los Gálatas, capítulo 6, y recordar lo que dijimos sobre este pasaje. Dice la palabra de Dios: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí el escritor dio un paso más diciendo que tenemos que hacer el bien. Ahora, reconocemos que el mensaje integral de algunas creencias religiosas tiene su énfasis principal en hacer el bien. Pero aquí hay que añadir que se necesita tener el fundamento correcto bajo esas buenas obras. Y ese fundamento correcto es el Evangelio de la gracia de Dios y el vivir controlados por el Espíritu de Dios. Cuando uno vive sujeto al Espíritu, se produce en nuestra vida el fruto del Espíritu. Entonces, querido hermano, estimado oyente, usted va a hacer el bien. De esta manera usted hará el bien a todas las personas y especialmente a los cristianos. Ahora llegamos a la última de las grandes secciones de la carta a los Gálatas y es precisamente el título de nuestro sermón: una conclusión firmada. Esta sección comienza en el versículo 11 del capítulo 6 y se extiende hasta el versículo 18. En esta parte final tenemos 3 escrituras. La primera es la letra misma del apóstol Pablo que leemos en el versículo 11 que hace 8 días comenzamos. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Las letras grandes con las que el apóstol Pablo escribía no se refería a una carta larga. Esta carta a los Gálatas tiene 6 capítulos. Mientras que la carta a los Romanos, que trata prácticamente el mismo tema de los Gálatas, tiene 16 capítulos. Así que esta no puede ser calificada como una carta extensa. Lo que aquí se dijo fue que él escribió con letras grandes, lo cual es propio de una persona que tiene carencias, que tiene deficiencias en la vista. Este detalle confirma lo que el apóstol Pablo escribió allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, que consistía en aquel aguijón en el cuerpo, que era un problema que tenía él con sus ojos. Pablo escribió la carta a los romanos, pero la dictó a un secretario. Y al finalizar dicha carta dijo a ese secretario:
Si quieres concluir tus saludos, hazlo. Y así podemos ver allá en Romanos capítulo 16, versículo 22, y tenemos el saludo del secretario que dice los siguientes términos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Sin embargo, cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, estaba enojado, estaba enfadado. Había oído que estaban mezclando el Evangelio con la ley. Y cuando esto se hace, el Evangelio de la gracia es totalmente destruido. Entonces no pudo esperar más a que llegara el secretario. Así es que se sentó y escribió él mismo. Y como no podía ver claramente, les escribió con letras grandes. Sus comentarios fueron breves, pero también concisos, debido al gran tamaño de las letras. Y es por eso que les dijo a sus lectores, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Leemos lo que dijo el apóstol Pablo ahora en el versículo 12 de esta epístola, que comienza así. Todos los que quieren agradar a la gente, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este es el testimonio de Pablo. Está ejerciendo presión y recalcando que la circuncisión entre los no judíos, los judaizantes esperaban evitar el enojo y la ira de los judíos que no eran cristianos. Los judaizantes eran los legalistas en su tiempo. En realidad, el que predique el legalismo no tendrá problemas. Apela al ser humano natural, porque la ley fue dada para refrenarlo. Por cierto, muchos de nosotros pensamos que la vieja naturaleza pecaminosa debería estar limitada. Cada persona desea que en la sociedad humana todos los demás ciudadanos obedezcan la ley. Francamente, también nos agrada una ley que podamos obedecer. Por ejemplo, en una carrera de vallas, a todos los corredores les gusta poder saltar limpiamente superando las vallas, pero no quieren que éstas sean demasiado altas para sus capacidades de superarlas. Este tipo de legalismo es popular. Ahora, la gracia de Dios no es popular. El corazón humano la encuentra repulsiva. Es la ofensa que produce la cruz de Cristo. Luego el apóstol Pablo dijo en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para jactarse de la señal que lleváis en vuestros cuerpos. Obligan a los no judíos a circuncidarse. Los judaizantes conseguirían, al hacer esto, los judaizantes conseguirían el mérito de colocarlos bajo la ley. Lo interesante era que aquellos que decían que vivían bajo la ley no lo estaban cumpliendo en realidad. Muchos que proclaman vivir de acuerdo con las enseñanzas del Sermón del Monte o las bienaventuranzas, también conocidas, actúan con hipocresía. Eso es lo que hemos comprobado o lo que yo he visto en nuestra experiencia al tratar con muchos tipos de personas. A veces nos encontramos con personas que declaran que el Sermón del Monte es una religión. A algunas les hemos preguntado o les he preguntado que tal vez les va, qué tal les va al tratar de cumplir sus demandas. Y ellos nos han respondido que lo están intentando. Pero eso no es lo que ese sermón requiere, porque establece normas muy severas que no admiten una intención de intentarlo. Simplemente o una las cumple o no las cumple.
tratando de obtener una respuesta más comprometidas con estas personas, les he preguntado si obedecen realmente sus requisitos. Y me han contestado que sí, estrechando todavía un poco más el círculo, les he dicho que, que haríamos preguntas más concretas sobre la manera que cumplen algunas de las normas del sermón del monte. Y nos referimos a la afirmación de que el Señor hizo de que si alguno se enfadaba con su hermano, sería sometido a juicio. Y nos respondieron que podían tener algunos problemas, pero que creían que podrían arreglárselas para cumplir esa norma. Entonces intentamos saber la opinión de aquella declaración del Señor, de que si alguien miraba una mujer para codiciarla, ya había cometido adulterio en su corazón. Aquí algunos reconocieron que les había enfrentado a una imposibilidad de cumplir esa norma. Ante esta respuesta les dije que si nosotros fuésemos ellos, cambiaríamos esa religión por otra que se pudiera cumplir. Por ello destacamos aquí la falta de sinceridad de aquellos que proclaman estar viviendo de acuerdo con los elevadísimos principios expuestos en el Sermón del Monte. Porque a la hora de la verdad, quebrantan algunos de ellos al no poder cumplirlos. Lo que tales personas necesitan es la gracia y misericordia de Dios. Pero hay muchos que piensan de esta forma, sin detenerse a pensar en las contradicciones a las que se enfrentan al no poder cumplir efectivamente aquello en lo que dicen creer. Ante tal forma de pensar, el apóstol Pablo pronunció la gran declaración que leemos en el versículo 14. Pero lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí fue que entre Pablo y el mundo había una cruz. Esta debería de ser la posición de todos los creyentes en la actualidad. Tiene que ver más con la forma en que determinamos nuestra conducta que con otro asunto. Nadie podrá jactarse de estar cumpliendo el sermón del monte, de pertenecer a cierta iglesia, de tener un cargo en la iglesia, de ser un maestro o predicador. Nadie puede enorgullecerse de nada. El creyente solo se jactará, se sentirá honrado por la cruz y por aquel que murió allí, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, porque en Cristo Jesús no tiene valor el estar o no circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. El apóstol Pablo presenta ahora aquí para nosotros, esta es la segunda escritura que vemos ahí, les dije que eran tres, que encontramos en este pasaje. La circuncisión era como un tipo de letra o escritura de la religión y la ley. Era algo así como una escritura en el cuerpo. Era simplemente una marca distintiva de que usted estaba bajo el pacto de Abraham. No tuvo ningún otro provecho después de la llegada de Jesucristo. Sería como llevar hoy un escudo o distintivo que indica que uno pertenece a una determinada asociación o fraternidad o cualquier otra institución, cumpliendo así un requisito para formar parte de la misma. Pero el llevar tal insignia puede convertirse en algo sin sentido y sin valor, dependiendo de su relación con esta institución. Lo esencial después de la llegada de Cristo es que el Espíritu de Dios venga a mi vida y la convierta en una nueva criatura, en una nueva creación, unida a Cristo Jesús. Y eso solo sucede cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Jesucristo. Usted se da cuenta de que Pablo nunca
hubiera tenido tantas dificultades con el legalismo de su época, si él hubiese presentado el Evangelio como solo un competidor en el campo religioso. Pero observamos que el apóstol Pablo no estaba proclamando que su mensaje era solo un poco mejor que el judaísmo. Estaba afirmando que el judaísmo equivalía a nada, que era ineficaz para vivir la vida cristiana y que el rito de la circuncisión no tenía ningún valor, que no tenía ninguna importancia sino si uno se circuncidaba o no. El apóstol Pablo estaba afirmando que la letra, la escritura del Espíritu Santo en la vida de una persona, dándole una nueva naturaleza, eso era lo esencial, lo que realmente tenía valor. Llegamos luego a la tercera y última letra o escritura de este capítulo 6, en la epístola a los Gálatas, versículos 16 y 17. A todos los que anden conforme a la regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, pero yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vemos que el apóstol les deseó paz y gracia a todos los que vivían de acuerdo a esa regla, es decir, a aquellos que habían hecho realidad en su vida el mensaje de salvación por la gracia de Dios. Solamente por fe y para fe. La bendición fue entonces pronunciada para los Gálatas y para los judíos que habían creído en dicho mensaje. Aquí el apóstol les pidió que dejaran de causarle problemas y les ofreció a sus críticos una prueba final y decisiva: las marcas del Señor Jesús. Observamos la palabra marcas. El apóstol Pablo estaba hablando de las marcas de su cuerpo. Y esta palabra corresponde al griego estigmata, que significa cicatrices. Si uno quería ver las letras o escrituras de Jesús, podía mirar el cuerpo de Pablo. Usted sabe que el cuerpo del Señor Jesucristo había 5 heridas y Pablo fue golpeado por todo el cuerpo. Esa era su estigmata. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 27, leemos a la letra que nos dijo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi misma nación, peligros de las gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y desnudez. Ahora, las marcas, el estigmata representaba esos sufrimientos de Pablo que él había soportado, y todo por causa de nuestro Señor Jesucristo. En la época de Pablo, la palabra estigmata era usada en 3 formas. Cuando un esclavo huía, era encontrado y traído nuevamente a su amo y era marcado en la frente. También los soldados que pertenecían a compañías famosas tenían los nombres de sus comandantes tatuados en sus frentes. Y así también los devotos de la diosa pagana tenían su nombre marcado en sus frentes. Y en el tiempo de Pablo había mucho de este culto en Asia Menor y por todo el Imperio Romano. Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fue como si él en realidad hubiera dicho: os he escrito desde mi profunda emoción y con gran convicción. Si queréis saber si yo creo verdaderamente en aquello que os escribo, y si estas verdades
son una realidad en mi vida. Leed en mi cuerpo y mirad mis cicatrices. En algunos lugares donde se cría el ganado existen muchas cercas y los ganaderos identifican o suelen identificar el ganado con la marca de su propietario. Y hablando de marcas distintivas, Pablo enfatizó que la señal o marca de la circuncisión no les había costado nada y era solamente una marca exterior. Para los cristianos no tenía ningún valor, aunque él mismo había sido circuncidado, pero él llevaba otras marcas honrosas del Señor Jesucristo en su cuerpo, marcas que formaban parte de su vida. Y yo creo que en nuestro tiempo el Señor Jesús aún se inclina para escribir, no ya sobre las arenas cambiantes y transitorias del suelo del templo, sino sobre las vidas de aquellos que le pertenecen. El recuerdo de su hierro candente, dispuesto a soportar, candente para marcar, estará presente en nuestros corazones por toda la eternidad. Llevamos con orgullo sus marcas y estamos dispuestos a soportar las críticas y las deshonras por causa de Jesús. Es pregunta. Y en el versículo final, en el versículo 18, Pablo os escribe: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así concluyó esta gran carta encomendando a sus hermanos de Galacia a la gracia de Dios. Y esto es también lo que decimos nosotros al concluir así nuestro estudio de este libro de la Biblia. Así que les invito, queridos hermanos, a que nos acompañen la próxima semana. Al despedirnos, oraremos por ustedes pidiéndole a Dios que el estudio de esta epístola a los Gálatas haya sido de provecho espiritual en su vida y sobre todo en su relación con Dios, y de estímulo para reflexionar sobre el estado actual de su vida cristiana. Porque las instrucciones y amonestaciones del apóstol Pablo a los Gálatas son aplicadas a nuestra situación en un mundo cambiante de valores culturales y espirituales. Esta carta debe de llevarnos a una profunda reflexión. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.